Te pido, Dios, que en medio de este tiempo que tú nos acompañas podamos recibir de ti lo que cada uno necesita, la provisión que tú siempre tienes como Padre para nosotros. Y nos acercamos confiados ante el trono de la gracia. Y como decía tu siervo Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Tome su lugar, bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Felicidades a todos los papás. ¿Cuántos papás hay aquí esta mañana? Levante su mano, les damos un aplauso. Nos cuesta mucho relación con Dios precisamente por esta figura paterna. La figura paterna que nosotros tenemos, culturalmente hablando, nos ha sido muy complicada. Hay una sociología que en el mexicano, abajo tener una relación. Pero es un hijo, un fruto, y ese hijo mira por un lado con admiración y respeto a su padre, que es un hombre barbado, que va en un caballo, que tiene mucha autoridad y que todo el mundo lo obedece y lo admira y quisiera ser como él. Pero por otro lado lo odia porque maltrata a su madre, porque tiene otras mujeres, porque anda haciendo males. Y entonces hay una confusión en su mente. Por otro lado, mira a su madre y la ve como una mujer subyugada, sometida, y entonces siente compasión por ella. Pero al mismo tiempo la odia, porque pregunta, ¿por qué se deja? ¿Por qué es así? ¿Por qué no levanta las manos? ¿Por qué no saca las uñas? ¿Estamos acá? Para entender este asunto. Y entonces psicológicamente el mexicano trae esa raíz desde lo profundo de su corazón por muchas generaciones, por muchos siglos. Culturalmente hablando, entonces, nos es muy complicado someternos a cualquier autoridad, empezando por el padre y después por el gobierno y después por quien sea. A la menor oportunidad saltamos, sacamos las uñas para defendernos de la autoridad. Piénselo fríamente, no importa quién sea la autoridad. Y entonces tenemos una situación contraria ahí. Por un lado admiramos, pero por otro lado odiamos. No queremos esa autoridad, llámese papá, llámese esposo, llámese presidente, llámese quien sea. Es un asunto psicológico. Y si añadido a eso, nuestro padre, en primer término, ya déjate del abuelo y del bisabuelo, tu papá no te trató bien, no hizo buenas cosas contigo, fue exactamente como te estoy describiendo que era el estoy explicando. Y esto entonces nos va llevando después, cuando lo transmitimos a nuestra vida cotidiana, cuando lo transmitimos a nuestra fe, nos cuesta mucho trabajo pensar en un Dios que es Padre. Porque el Padre, la figura paterna que nosotros tuvimos, está rota, está dañada. Y entonces sin querer nos convertimos nosotros en lo que odiábamos. Nos vamos convirtiendo en lo que no queríamos ser. Y vamos siendo personas que no queríamos convertirnos. ¿Por qué? Porque no pudimos superar eso. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque nuestro Padre que está en el cielo nos rescató, nos salvó y nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Y hoy estamos restaurando esa figura paterna, estamos restaurando esa visión de la paternidad para los que somos papás, y entonces podemos tener una sanidad interior para poder reconocer a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos tienen un Padre Celestial que los ama? Entonces denle una ofrenda de palmas porque Dios lo ama. Y la palabra del Señor de lo alto para que usted y yo podamos tener una sanidad en nuestro corazón. El Proverbio 23:24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Vamos a leerlo, 1, 2, 3.
Hay un dicho popular que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría. ¿Lo ha escuchado? ¿Se sabe ese versículo? Padre no es el que engendra, sino el que cría. Pero yo pienso que un verdadero padre es el que engendra con amor y cría con amor. Tiene que ser las dos cosas. Pero todos debemos de saber que ningún padre nace aprendido, ningún padre nace sabiendo ser un padre. Y si no tuvo un buen ejemplo de un padre, entonces menos va a saber. No hay una escuela para padres, no hay una universidad para ser papá. Qué bueno sería que antes de tener un hijo te mandaran a la universidad para aprender a ser papá, o a la mamá para aprender a ser mamá. Pero finalmente, antes de realizar las funciones de papá o de mamá, no hay un previo. La única enseñanza que tenemos es el ejemplo que nos dieron. Es lo que vimos del padre, de la madre, es lo que vimos del abuelo, y además invariablemente vamos a seguir los mismos patrones. Si ese patrón fue bueno, pues qué bueno, pero si ese patrón no fue bueno, pues qué malo, porque entonces vamos a continuar con las mismas actitudes, con las mismas palabras, incluso las mismas expresiones que decía tu mamá, las mismas expresiones que decía el papá, las vamos repitiendo con los hijos, y luego los hijos con los nietos, y así sucesivamente. Entonces hay tres cosas que son esenciales que debemos saber sobre un padre, y siempre tenga en mente durante este tiempo que Él es nuestro Padre Celestial, y que cuando hablamos de Padre estamos hablando no de que Dios sea varón, sino de que Dios, cuando nos dice que es Padre, es porque es un título, y un título tiene que ver con algo reconocido. Y entonces Él es Padre porque Él es nuestro progenitor, porque Él es nuestro proveedor, porque Él nos cuida, porque Él nos guía, porque Él nos protege y porque Él es todo para nosotros. Padre tiene que ver con un título más que con una actividad o un ser varón. Hay muchos papás y pocos padres. Por eso tenemos que entender lo que dice la palabra. Los padres, primero, hablando ya de un plano terrenal, no somos señores. Sabiduría nos habla de muchos de padres que estaban incluso en eminencia y que cometieron errores con sus hijos, y que esos errores los llevaron a fracasar de alguna manera con sus hijos. Pero también tenemos que tomar en cuenta esto: el padre comete errores, pero el hijo decide también por su propia vida. Es el hijo quien tiene un criterio, es el hijo quien tiene o debe tener una relación con Dios, y en base a esa relación y a eso que el padre dice y hace, cada uno debe de tomar su decisión. No puedo echarle toda la culpa a mi papá de lo que ahora soy o de lo que yo viví. Yo no puedo echarle la culpa a mi papá. Yo he escuchado a muchas mamás, no aquí, en otros países, decir: es que tu padre esto, es que por tu padre el otro, es que si tu padre no sé qué, es que si tu padre no sé qué. Y entonces el papá es el ogro de la película, el ogro del cuento, el más malo del mundo, el villano reventón. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, los que son de mi edad se acuerdan de ese comercial. Y no es cierto, cada uno tiene sus propias decisiones, hablando de familias, hablando de matrimonios, hablando de papá, mamá, hijos. Cada uno toma sus decisiones y cada uno es responsable de sus propias decisiones, porque es muy fácil echarle la culpa a los demás. ¿Cuántos saben eso? Ese es un error en la palabra del Señor. Ahora, vaya conmigo a 1 de Samuel capítulo 3, versículo 13. Le voy a dar solamente algunas salpicaditas de la palabra esta mañana para ir reforzando el tema. Pero dice la Escritura que encontramos un chiste local de martes, ¿no? Él conoce el corazón de cada uno, y entonces aquí Dios está confrontando a Elí y le dice: yo voy a juzgar su casa para siempre. Es decir, ya no iban a ser el sacerdocio iba a ser quitado de Elí por la iniquidad, dice, que él sabe. Tal vez los demás no lo saben, pero él sí lo sabe. ¿Ok? ¿Estamos acá? Y dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios. Ahí está la primera situación. Dios confrontará a los hijos, porque la relación con Dios es personal. Pero el punto aquí es que el papá
Elí no los había estorbado. Uno tiene una relación, Elí, cada uno de tus hijos tiene una relación personal, pero tú diles algo. No digas, ay, cuando sea su tiempo, ay, no, estórbalos. Y estorbar es ponértele enfrente. Estorbar es decirle, no hagas esto. Estorbar es decir, no está bien. Tú conoces a Dios, tú sabes quién es el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el error de Elí, ¿cuál fue? No estorbar. Y entonces me imagino personaje que paternidad es un título, no es que él sea hombre. Dios no es hombre, Dios es espíritu, dice la palabra. Pero el espíritu de Dios entonces tiene estas características, tanto maternales como paternales. Por eso el matrimonio es el reflejo de Dios en la tierra para las familias. Otro caso, David, el rey David. ¿David cometió errores? ¿David cometió errores? Cantidad. Ya de Dios ya no tensa, y entonces este hijo se aprovecha de la situación y quiere usurpar el trono. Viene Betsabé, que es la mamá de Salomón, entra, el sacerdote le dijo, entra y dile que Adonías ya está allí tratando de gobernar, de usurpar el trono, y dile que él tenía fuerza. Versículo 6, fíjese, ayúdeme a leerlo. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después. Uno nunca lo regañó diciéndole, ¿por qué haces así? ¿Ok? Entonces quiere decir que David dejaba que Adonías hiciera lo que se le pegara la gana. Cuando era chiquito, porque era chiquito. Cuando era grande, porque era grande. Pero nunca lo entristeció. Y a veces cometemos ese error los padres, tratando de suplir ciertas necesidades, tratando que el padre del hijo, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dice que se las dio a los dos, ¿se fijó? Les repartió los bienes. Lea bien, léalo conmigo, 1, 2, 3. Hijo pródigo le da a su tenía, pero al fin y la madurez no depende de los años, depende de la sabiduría que Dios dé de lo alto. Hay jóvenes, al cabo, y pudiera ir con esta lista de errores cometidos, pero pues no quiero agüitarlos esta mañana. Lo que quiero es que podamos reflexionar un poco acerca de la paternidad de Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿no es que Dios de repente también nos ha dado a nosotros y nosotros hemos corrido a despilfarrarlo? Ay, como que ya necesito unas vacaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ay, como que este carro ya está muy viejito, como que esta casa, y entonces de repente estamos haciendo lo mismo. En lugar de pensar con sabiduría, de planear al futuro, vamos a seguir aquí, conocer. Tenemos deberes y responsabilidades. Diga conmigo, deberes y responsabilidades. Las responsabilidades de un padre, según la Escritura, son enseñar, instruir, proveer, criar, gobernar y amar. Voy a darle un versículo por cada una. Primero, enseñar. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8, el Señor le daba instrucciones a los patriarcas, al pueblo de Dios, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8 ustedes. Y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted se fija, todo esto que acabamos de leer pareciera exagerado. Vas a hablar de ellas en el camino, en la casa, las vas a escribir, las vas a poner, ponlas en tu mano, ponlas en tu frente. Pareciera exagerado, pero es así como Dios nos enseña. Es así como Dios nos enseña, Dios nos repite. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Deuteronomio, que significa repetición de la ley.
Porque no nos basta una sola vez que nos digan las cosas, necesitamos que nos digan una y otra y otra y otra y otra. ¿Cuántos saben eso? No solo los hijos, no solo los padres a los hijos. Aún nosotros de grandes necesitamos que nos estén diciendo y que nos estén diciendo y que nos estén diciendo. Entonces, enseñanza es una de las responsabilidades que todo padre debe hacer con sus hijos. Ahora, tengo que ubicar aquí entonces no solamente la parte de la figura paterna de un papá natural, sino también de la figura paterna que Dios establece, por ejemplo, en la iglesia, con una paternidad espiritual. Un líder, una persona que está a cargo de otras personas, se constituye de parte del Señor como un papá espiritual, delegado por Él. Y entonces lo que tiene que hacer es enseñar. Pero si usted es papá y tiene a sus hijos en casa, lo que tiene que hacer es enseñarle. ¿Enseñarle qué? ¿Que le vaya a la América? Eso es herejía y blasfemia. Tiene que enseñarle la palabra. Tiene que enseñarle lo que dice la Escritura, tiene que enseñarle los principios de la palabra, para que entonces él conozca, tenga en su mente y en su corazón la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo en nosotros. Cuando nosotros comemos, metemos la palabra, es como Él dijo en la Santa Cena: coman mi carne y beban mi sangre. Eso es, porque Dios se mete en nosotros y nosotros nos impregnamos de Dios. ¿Hable así? ¿Huele a Dios por aquí? ¿Sí? Porque Dios entonces nos da la palabra y nosotros nos impregnamos de Dios. Ahora, quiero dejar muy claro esto: nosotros enseñamos lo que somos, no lo que sabemos. El conocimiento no basta para enseñar a un hijo, se requiere la autenticidad en el Señor. Y Dios conoce lo que cada uno de nosotros es. Así que entonces voy a enseñar a mis hijos lo que soy, porque mucha de la enseñanza que yo recibí de mi padre, por ejemplo, no me la dio verbalmente. Lo vi lo que hizo. Y esas enseñanzas pueden ser buenas o malas. Por eso la palabra dice: estas palabras que yo te mando, no dice te sugiero, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos. ¿Qué es repetir? Ahorita, al rato, en la noche, mañana, por la tarde, y así sucesivamente. Aun cuando ya estén viejotes, les tienes que seguir repitiendo la palabra de Dios, porque la infancia se termina, pero la paternidad nunca se acaba. Amén. Yo tengo aquí hijos míos que son más grandes de edad que yo, y todavía les repito lo que dice la palabra. La segunda responsabilidad es instruir. Ahora, Proverbios 22:6 nos da la base para esta responsabilidad o deber de parte de un padre. Instruir es, instruye, ¿cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo, de manera personal, tengo muy claro esta palabra porque finalmente se hizo realidad en mi vida. Cuando yo era niño asistí a la escuela bíblica, me enseñaron, me instruyeron lo que decía la Escritura, y después a la edad de 15 años me alejo del Señor y regreso hasta los 30 años al camino de Dios, 29 y cachito, y regreso al camino del Señor porque la palabra siempre me estuvo pesando. Y aunque anduviera haciendo lo que anduviera haciendo, la palabra siempre me molestaba. La palabra siempre estaba allí y yo la conocía. Yo veía que los demás andaban tan felizotes, pero yo, a pesar de que andaba ahí haciendo, aquí en mi corazón y en mi mente retumbaba la palabra. Yo sabía que no era bueno, yo sabía que era malo. Instrucción, entonces, es un verbo que tiene que ver con proporcionar conocimientos, pero esos conocimientos tienen habilidades, tienen ideas, tienen experiencias, es decir, un caminar con Dios. No es educar, es instruir. Instruir es un poco más persona a persona que educar. Educar es de aquí a allá, o como un maestro en una escuela solo educa, da un conocimiento, pero instruir es: te digo esto, pero se hace así, vamos a hacerlo, y lo hacía juntos. Era lo que Jesús hacía con sus hijos espirituales. Con esos 12 que llamó primero, los instruyó.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Siguiente, proveer. Proveer. Dios nos provee. Él es nuestro Padre que nos provee. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Y los que no desayunaron es porque así lo decidieron, porque están en ayuno o porque se esperaron a los tamales o no sé qué va a haber esta mañana. Pero todos tenemos que comer, porque Dios es bueno y porque siempre en su misericordia Él nos provee. Yo veo aquí que todos vienen muy guapos esta mañana, muy bien vestidos, peinados, arreglados. Aleluya. Y eso es porque Dios le ha provisto de ropa, le ha provisto de calzado. Amén. Dice la Escritura en 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Proveer. Fíjese bien, a veces los papás, y hablo de papá y mamá, de repente están criando a los hijos, impulsando a los hijos, tratando de darle a los hijos todo lo necesario y un estudio y una carrera, porque pensamos que ellos al final de nuestros días se harán cargo de nosotros. Pero yo le digo, equivocación. Si usted tiene su fe y tiene su esperanza en eso, está muy mal. Usted no tiene que estar esperando que sus hijos lo mantengan cuando sea viejito. No tiene que estar esperando que sus hijos le den cuando usted ya no pueda. No ponga su confianza en eso. Usted tiene que poner su fe y su confianza en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Si usted confía en sus hijos, entonces no confía en Dios. Porque es Dios el que le dirá a sus hijos, si ellos son gratos, si ellos no son ingratos, pues que le ayude. Si ellos tienen en su conciencia y en su corazón que su madre o su padre le ayudaron, lo harán. Pero no es algo que usted y yo tenemos que estar esperando. En realidad, dice la Escritura, que los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres. Al final, cada uno va a cosechar lo que ha sembrado. Si has sembrado, estoy seguro que Dios te va a dar tu bendición. Si no lo has hecho, pues comienza. Pero igual los hijos, si los hijos no son agradecidos con sus padres, finalmente ellos también van a cosechar lo que ellos sembraron. Piense en usted, tal vez nosotros queremos recibir algo que no hicimos con nuestros padres. Hola. Tal vez nosotros no lo hicimos con nuestros padres y queremos que nuestros hijos lo hagan con nosotros. Si lo hizo, qué bueno. Si no lo hizo, pues confía en Dios. Él es su proveedor. Lo que sí tenemos que hacer es nosotros impulsarles, proveerles, darles lo más que podamos en nuestras fuerzas y en los límites incluso que Dios nos haya dado. En mi caso, yo he hablado con mis hijos, yo decidí servirle a Dios y mi legado para ellos es precisamente el legado de la fe, el conocimiento de la Escritura, pero también que ellos tengan una educación. Eso es todo lo que les puedo dar. Porque como pastor no puedo ser una persona que tenga casas, terrenos y eso solamente lo hacen en otras esferas. He decidido servir a Cristo y esta es mi porción es Jehová. Y entonces esta porción que a mí me ha tocado, eso es lo que les daré. Y he tratado de ser responsable con que ellos vayan a la escuela, estudien, aprendan, pero además tengan una relación con el Señor. Si ellos tienen esas dos cosas, creo que pueden hacerla solitos porque Dios es bueno. ¿Okay? No me estoy preocupando si tengo o no tengo, esa es mi postura como pastor. Pero si usted tiene un terreno, una casa, pues entonces déles. Los padres atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Amén. Y déles parejo. No deje problemas. No diga, ay, es que este nunca me venía a ver y este pues siempre estuvo acá. No, déles parejo. ¿Dios le ha dado parejo o no? ¿Todos los días? ¿Se ha portado bien? ¿Se ha portado mal y Dios le dio? Entonces, ¿por qué hace acepción de personas? Déles parejo. Si Dios le dio, reparta. Haga una cosa solamente, hágame caso de esto. Tenga sus papeles, sus documentos listos,
pero no les dé hasta el momento en que usted se vaya. Porque he escuchado de casos tan terribles que les dan y luego hasta los papás los corren de la casa porque ya les estorban y los mandan a un asilo. Échale coco, dile que está a tu lado, échale coco. Otro punto, otra responsabilidad que tenemos es criar. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es precisamente lo que no hizo Elí. A veces piensan los padres o las madres piensan que llevar a sus hijos al extremo del coraje o de la ira es criarlos. Piensan que hacer enojar a sus hijos, decirles sus verdades en su carota y hacerlos enojar y ponerlos en ira va a hacer que ellos sean más obedientes. No, la ira siempre va a provocar rebeldía. Tenemos que disciplinarlos en amonestación, o dice criarlos en amonestación y disciplina. Es mejor quitarle algo que él quiere hacer o no permitirle hacer algo, dependiendo la edad, que no lo va a hacer porque está disciplinado, a decirle un montón de cosas, gritarle y decirle hasta tonterías y después decirle, ya, ve, prende la tele, porque se siente mal de todo lo que le dijo. Y la culpa la está matando, entonces ya agarra tú y le trae hasta una paleta y le compra unas papitas porque la que se siente mal es él o ella. Eso no es criar a los hijos. Criar a los hijos tiene que ver con lo que dice la palabra y criar tiene que ver con disciplina. Hoy no más, hoy te quedas. ¿Pero por qué? Porque ya te dije. Y hace berrinche y patalea, y si sigues haciendo berrinche no vas 2 veces. Disciplina, no necesito sacar la chancla voladora. ¿Cuántos se acuerdan de ese misterio? Yo me acuerdo que mi mamá, bendito Dios por mi mamá, pero yo me acuerdo que mi mamá no le podía ni siquiera tronar el chicle, ¿eh? ¿Sabe cómo es tronar el chicle? ¿Cómo es? ¿Y por qué me lo truena? No le podía ni hacer así porque ya estaba la chancla voladora. Mi mamá me decía, si no alcanzas a tu hermano que acaba de hacer esto, a ti te doy. Y ahí tenía yo que ir corriendo por mi hermano y corría rápido, mi hermano menor. Pero en lo que lo agarraba y lo traía, pues me mordía, me pateaba, me jalaba las greñas. Y ya cuando llegaba mi mamá le decía, para la otra vas a ver. Es lo malo de ser obediente siempre. Criarlos en disciplina y amonestación. Amonestación significa hacerle ver lo que dice la Escritura. No te hagas el loco, tú ya sabes lo que dice el Señor. ¿Está bien eso? Confrontar con lo que dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes les dieron un montón de cinturonazos? Saquen sus amarguras, este es el día. Cuerazos con la piola esa de las cortinas mojada. No, era de terror el asunto. Y así crecieron, y ¿a poco fueron las mejores personas del mundo? Yo sé que no, por algo están aquí. Entonces no funciona. El imperio del terror no funciona, y no es mi método, y no es mi estilo tampoco, ni como papá espiritual, ni como papá natural. Creo lo que dice la Escritura, porque en mí funcionó. Yo creo que usted y yo tenemos que ser sabios. Papás, ¿cuántos papás están aquí? Tenemos que ser sabios y no provocar a ira a nuestros hijos. Y cuando digo ira, no es ira de ira, no. Es un enojo extremo. ¿De qué le sirve? ¿Se siente bien que su hijo diga, ¿por qué?
Yo no te pedí nacer, yo ni siquiera quiero ser tu hijo ya, no me hables. ¿Se siente bien? ¿Cree que ya solucionó el asunto? No, ¿verdad? No funciona. Mi pregunta es, ¿Dios te trata así? ¿Te lo merecías? Sí, pero no lo hizo. Gracias. Gobernar, esa es otra responsabilidad. Gobernar, y esta es para los papás. ¿Están aquí los hombres? ¿Están aquí los hombres? Diga conmigo, ajúa. Ok. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo leemos, 1, 2, 3. Hay un proverbio anónimo, pero oriental, que dice: gobierna tu casa y sabrás cuánto cuesta la leña y el arroz. Cría a tus hijos y sabrás cuánto le debes a tus padres. Fíjese bien, gobernar es difícil. Gobernar es muy complicado, pero el Señor le dio ese trabajo al hombre, al varón, al papá. Gobierna. Desde que creó el huerto del Edén, le dijo a Adán: gobierna. Pero por lo que quiera, por la cultura, por lo que quiera, generalmente en nuestro país hay una ficción de gobierno en casa. Y entonces el papá dice que gobierna, pero finalmente le dice a su hijo: pregúntale a tu mamá. Papá, ¿puedo hacer esto? Pues yo creo que sí, pero no sé qué diga tu mamá. No quiere decir que estén en desacuerdo, no quiere decir que no la tome en cuenta. No, detrás de esas palabras hay miedo. Mucho miedo. Porque gobernar no es fácil. Gobernar significa que te vas a echar encima a otros. Y la primera que te vas a echar encima, papá, es a la mamá. Por eso solo los valientes gobernamos. ¡Aleluya! Porque a veces la mamá no es tan facilita, Tiene lo suyito. Pero gobernar es un trabajo que Dios nos ha dado. ¿Cuesta trabajo? Los honestos levanten su mano. ¿Los demás no son honestos o no gobiernan? Bueno, los entiendo. El Señor está con ustedes. Estaré orando. Gobernar tiene que ver con mandar. Tiene que ver con censar. Porque no un gobernador o un gobernante, llámese de una casa, llámese de una ciudad, llámese de un país, llámese de una iglesia, cualquier lugar de gobierno, no es un dictador que dice aquí se hace esto y tan, no, eso no es gobernar, eso es ser un dictador. Porque también algunos se van al otro extremo y dicen: aquí yo soy la cabeza de un lado. No, tampoco es Pancho Villa en la casa, no. El gobernar tiene que ser con sabiduría, y gobernar es mandar, pero con sabiduría. Mandar pensando en el bien de los demás, mandar proveyendo el bien, la seguridad, la justicia de los demás. Y estoy hablando de la casa. Es consensar. Es: ¿tú qué opinas, mujer? Pues yo opino que no, pero pues tú sabes, o yo te diría que no, y entonces ya tú dices: Señor, ¿tú qué dices? Entonces ya tienes la opinión de la esposa, la opinión del Señor, y entonces puedes mandar. Pero que no te pese más la opinión de tu esposa que la del Señor, por favor. Bueno, el Señor dice que hagamos esto, pero si lo hacemos, mi esposa se va a poner. No, mejor no me arriesgo. Veo sus caritas de algunos aquí así. Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Gobernar no es fácil, por eso algunos se hacen a un lado.
Ay, creo que hasta me salió un tono así medio norteño. Sabe que en esta época es muy difícil gobernar. Todas las personas tienen diferentes opiniones y los benditos derechos humanos hacen gobernar casi imposible. Entonces, las personas tienen una concepción de gobierno equivocado. Ya lo dije al principio, ¿por qué? ¿Okay? Psicológicamente estamos dañados. Estábamos porque ya nosotros somos de Cristo. Y entonces la autoridad nos parece algo chocante. ¿Por qué me tiene que mandar? ¿Por qué me tiene que decir? Cuando llegamos al camino del Señor, los hombres decimos, ¿y por qué ese Señor me tiene que decir lo que tengo que hacer? ¿Y por qué el líder me tiene que...? O sea, mi amor, ¿ya le avisaste al líder? ¿Por qué le tengo que avisar? Pues, ¿quién es ese? ¿Ya le avisaste al pastor? ¿Y qué? ¿Vamos acá? Ese es el punto. Porque gobernar no es fácil. Ahora, como papá, de repente nos hacemos a un lado porque es más fácil que la mamá tome la decisión. Y al final decimos, ¿tú le diste permiso? Y le reclama a la mamá porque la mamá fue la que le dio permiso. Yo creo que debemos de... Por eso me traje tirantes hoy, cinturón y tirantes hoy. Fájese los pantalones. Sea machín. No le saque. Gobierne bien. Dice, gobierne bien su casa. Gobierne bien su casa. No sea gandalla. No sea gandalla, pero tampoco sea agachón. Sea un hombre y gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que le saque uno bueno. Otra responsabilidad, amar. Fíjese cómo Dios pone el equilibrio. Amar, porque no puedo gobernar sin amor. No puedo gobernar sin la parte amorosa de mi Padre Celestial. Ahora, yo le voy a dar un concepto de amor que a lo mejor no lo había visto como amor, pero por el otro lado el concepto de amor más ampliamente ya lo conoce. Pero le quiero dar esta parte del amor. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Lo leemos otra vez. De repente nos metemos en asuntos, nos pasan cosas y decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por este problema? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija no pasó, no alcanzó, no pudo? Y hacemos tantos monólogos en nuestra cabeza pensando que hemos sido buenos hijos, que nos hemos portado bien con Dios, que hemos ido a la iglesia, que hemos diezmado, ofrendado, lo hemos hecho todo bien. ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios al que ama castiga, pero el castigo de Dios no es un castigo para derribar, no es un castigo para destruir. Es un castigo que tiene que ver, mire, le voy a dar una idea. El caballo avanza, el caballo va trotando, pero de repente le tiene que dar ¿un qué? Un fuetazo, un castigo. ¿Para qué? Para que le eche ganas, para que avance. Bueno, de repente Dios te da uno y te dice, échale ganas. Ya te acomodaste, ya te plantaste ahí, ya estás muy cómodo y ese no es el propósito. Tengo mucho más para ti todavía. Mis planes contigo son grandes, son de mucha bendición. Ya te conformaste con 3, de lo que sea, pesos o gente o lo que sea. No, Dios al que ama castiga. Es en ese sentido, en que dice, échale. Ay, hasta relincha, ¿no? Pero camina. Entonces, si siente un fuetazo es porque Dios lo ama. Dios lo ama. De repente a los hijos hay que darles también un varacito. No estoy de acuerdo en el imperio del terror, como le dije hace rato, pero de repente es necesario, cuando ya no entienden con palabras. Hay unas cositas así. ¿Tienes Rubí? ¿Dónde está Rubí? Ya se me desapareció. Pablo, pon orden, por favor. Hay unas cositas así que se llaman varitas del amor, yo así les llamo, las varitas del amor. ¿Las conocen? Y hay unas de todos tamaños, hay unas chiquitas, hay unas grandotas y hay unas más grandototas. Y eso es para la edad de cada uno. ¿Vale?
para la espalda del necio, así dice el proverbio. Aunque dele un poquito más abajo donde está más acolchonadito. Pero si es necesario un embarazo de repente. No sé si les ha tocado ver este tipo de espectáculos. Un día me tocó a mí sin pagar boleto. Iba yo por el supermercado y de repente vi un niño que le estaba dando algo. Estaba en el piso, se revolcaba, sacaba espuma por la boca y entonces daba vueltas y hasta en lenguas hablaba. No sé qué le pasaba y me quedé viendo. Los papás se le quedaban viendo y la gente que estaba alrededor se le quedaba viendo. Y estaba revolcándose ahí y de repente dijo la mamá, ya pues, ten. Y le dio un juguete. ¿Qué deduje? Deduje que ese niño les dijo, papá, ¿me compras ese juguete? Dijo, no. Mamá, ¿me puedes comprar ese juguete? No. Y entonces ocurrió el espectáculo. Pero como el papá ni la mamá tiene la autoridad moral ni lo ama, porque si no lo ama no lo va a disciplinar, ni lo ama, entonces finalmente lo dejó que siguiera haciendo su berrinche. Y la manera en calmar su berrinche es darle lo que quería. Ese niño seguramente les había tomado la medida y ya sabía cómo obtener todo lo que quería. El problema es que ese niño va a crecer y entonces cuando crezca cambiarán sus berrinches, pero hará exactamente lo mismo para obtener lo que quiere. Los berrinches se solucionan con 1 o 2 o 3. Y no me importa que me acusen con los derechos humanos. A mis hijos los educo yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya oyeron, hijos? Es día del padre, no es día del hijo. Así que no lo piense 2 veces, tampoco sea tan rápido para sacar la espada, no. Serénese, pero cuando es necesario, hasta a ti te voy a dar. Por último, creo que los padres siempre haremos por un hijo lo que sea. Siempre. Siempre vamos a hacer por un hijo lo que sea. Aun cuando nadie nos entienda. Aun cuando nadie comprenda por qué estamos haciendo eso, nosotros lo vamos a hacer. Porque hay algo de Dios que puso en nosotros y el corazón del padre es diferente al corazón de la madre. Una madre, aunque es muy amorosa y aunque es muy íntima con sus hijos, muy cercana, y los hijos con ella, de repente una madre, yo he visto madres que pueden dejar de hablarle a sus hijos o que pueden tener un orgullo en su corazón y decir, si él no viene, yo no voy. Cosas como esas, no estoy generalizando. Pero un padre, aunque no diga nada, aunque le sean muy cortas sus palabras para expresarse, siempre va a tener un corazón para sus hijos. No importa si el hijo le habla, si el hijo lo busca, si no lo busca, un padre siempre va a ser un padre, porque Dios puso algo de su corazón en ese varón, en ese padre, aun cuando se haya equivocado, aun cuando lo haya abandonado cuando era niño. Cuando crece y pasa el tiempo, ese padre se da cuenta que se equivocó y quisiera regresar el tiempo para poder hacer lo que no hizo. No juzgue tan a la ligera a su padre. Usted no sabe las circunstancias que él tuvo que pasar. Usted no sabe la vida que tuvo que vivir. Usted no sabe lo duro que pudo haber sido para él la vida. Usted no sabe el padre que a él le tocó sufrir. No lo juzgue tan a la ligera. Perdónelo, suéltelo. Si en el caso suyo es que su padre lo maltrató, perdónelo. El único que puede juzgar es Dios. Usted y yo no somos jueces. Pero, por ejemplo, en segundo de Samuel, capítulo 18, versículo 33, David, Absalón, su hijo, quiso tomar el trono. David salió huyendo en su caballo con su gente. Se fue a una cueva y Absalón lo persiguió a su padre. Dios estaba con David. Y en el camino, David, que tenía una cabellera hermosa,
se atoró en una rama. ¿Fue casualidad? No, Dios siempre tiene el control. Y cuando estaba colgando de una rama, porque si hay algo que a Dios le molesta es la rebeldía, este hijo rebelde que quería no solo destronar a su padre, sino quería matarlo, quedó colgado de una rama. Y entonces uno de los soldados de David vino y lo lanzó. Aunque David había dicho, no lo maten, vamos a hacer una estrategia, yo me voy a ir. Él vino y lo mató. Pero mire lo que dijo David después. Entonces el rey se turbó cuando se enteró que había muerto Absalón. El rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Estaba llorando amargamente por el hijo que lo quería matar, por el hijo que lo persiguió, por el hijo que hablaba mal de él delante del pueblo. Porque el corazón de un padre siempre va a ser el corazón de un padre. Y entonces incluso la gente se enojó con David, dijo, bueno, ¿qué le pasa a David? Absalón lo quería matar y él está llorando. Aunque nadie nos entienda, el corazón de un padre siempre va a amar a sus hijos, aun cuando los demás piensen que no se merece nuestro amor. Las personas pueden mirar a un hijo rebelde, a un hijo que no cambia, a un hijo que no le echa ganas, pero siempre vamos a amar a nuestros hijos. Lucas capítulo 15, versículo 23 y 24 nos da la idea de lo que hizo el padre del hijo pródigo. El primero en quejarse fue su hermano mayor, pero el padre, cuando vio que el hijo regresaba, que venía deshecho, que venía como una piltrafa humana, pensando a ver si su papá lo recibía, a ver si su papá le daba chamba como uno de sus trabajadores. El papá lo vio porque todas las mañanas salía el padre a ver si ya venía su hijo. Todas las mañanas salía a ver si ya venía su hijo, y una de esas mañanas vio a su hijo que venía de lejos y dijo: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hizo una fiesta. El hijo que estaba allí dijo: a mí nunca me has matado un becerro, a mí nunca me has hecho una fiesta. Y el papá le dijo: pues no te lo has matado ni te lo has comido porque no has querido. Todo lo que hay aquí es tuyo. Había dos pródigos en esa historia, uno que se fue y otro que no entendía la paternidad, cómo lo amaba a su padre. Así que aunque no nos entiendan, aunque los demás piensen que un hijo no merece nuestro amor, siempre lo vamos a amar. Jesús puso el mejor ejemplo. En Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sabe qué he aprendido durante estos años de caminar con el Señor? No es la carne ni la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Hay hijos que tienen un corazón para su padre, hay hijos que no, naturales y espirituales. Por eso le digo, no es la carne ni la sangre lo que nos hace hijos, es el corazón. El amor más perfecto es el de nuestro Padre Celestial. No hay un mayor amor que el Padre. Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único Hijo, por ti y por mí. Un amor incondicional, un amor eterno, un amor verdadero. Te quiero dar un consejo si eres un padre solo o una madre sola. No trates de ser la otra parte. Solo sé un buen padre, solo sé una buena madre. No trates de ser las dos cosas, porque finalmente no podrás. Fuiste diseñado o diseñada para hacer una sola cosa. Sé la mejor,
El resto lo pone el Señor. Yo soy lo que tú necesitas. Si le falta madre, entonces el Señor es parte. Si le falta padre, entonces Él es su padre. No trates de hacer las dos cosas. Y quiero concluir esta mañana con esta porción. Salmo 68, versículos 5 y 6. ¿Me ayuda? Salmo 68, versículos 5 y 6. Yo creo que esté vivo tu padre o no, hayas tenido una buena relación con tu padre o no, debemos de ser agradecidos con Dios porque fue la persona que Dios usó para engendrarte. Si no hubiera sido por Él, no estuvieras. Y lo estoy diciendo desde un término biológico. Es el padre quien pone la semilla. Y en ese sentido, eres más de tu padre que de tu madre. El varón es la semilla, la mujer es la tierra. El varón pone la semilla, la tierra incuba. Finalmente, una sola carne es puesto en ese hijo. Pero si no hubiera sido por ese varón, tú no estuvieras. Así que, perdónalo, ámalo, bendícelo. Si no tuviste tiempo de ponerte de acuerdo con él, aquí está tu padre. Y dile a tu padre: hoy perdono a mi padre, hoy amo a mi padre, hoy bendigo a mi padre. Y perdóname si lo odié, perdóname si en algún tiempo estuve enojado con él. Pero yo quiero ser un buen hijo, no solo de mi padre, sino de ti, Señor. Dice la Escritura: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y mire este versículo: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. No seas rebelde, sé un buen hijo. Sé un buen hijo de tu padre y de tu padre que está en la tierra. Hónralo. Honra a tu padre. Si no está aquí, llámalo. Si lo tienes contigo, aprovéchalo, disfrútalo. Yo disfruté poco a mi padre cuando era adolescente, me casé muy joven. Y después, cuando vine al camino del Señor, mi papá se fue a pastorear a Estados Unidos. Así que casi no lo veo. Quisiera tenerlo más. Hay días, hay momentos, pero tenemos a nuestro Padre Celestial que nos ama. Demos gracias, Padre bendito. Gracias por tu paternidad. Gracias por llamarme, gracias por elegirme como tu hijo. Agradécele porque Él es tu Padre. Te amo, Señor. Te amo, Padre mío. Sé que cada padre hace lo que sea por su hijo, como tú lo haces por nosotros, Señor. Por eso tenemos que reconocer tu amor, tu cariño, tu dedicación, tu cuidado hacia nosotros y dárselo también nosotros a nuestros hijos. Hoy reconozco que tú usaste a ese varón para ser el instrumento tuyo para darme vida, y lo bendigo desde aquí. Gracias por las enseñanzas verbales, por las enseñanzas que no fueron verbales. Puedo entender cuánto me amas. Puedo entender, Señor, tu gozo y tu alegría al mirar que ahora somos hijos que te han creído, que te han aceptado y que te han recibido. Mucho se alegra el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Y hoy me quiero gozar contigo, Señor, porque tú eres mi Padre celestial. Gracias, Señor. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso
tus sueños me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tú me guías a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Dígalo. cada momento he podido ver que tu favor me guía. Díselo al Señor. A cumplir lo que tú tienes para mí. Eres el Padre que siempre soñé, Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. en cada uno de mis días. Eres el Padre que Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Levanta tus manos, dile: Señor, vengo delante de ti agradecido porque tú eres mi Padre, porque tú me has recogido. Y tu palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Gracias por tu bendición, gracias por tu infinito amor, gracias por el Padre que me diste, gracias por la bendición de ser padre también. Perdona mis errores, mis faltas, mis deudas, y ayúdame a ser un mejor padre cada día. Y a cada uno de nosotros, todos aquí somos hijos.
Perdona a tu padre, bendice a tu padre. Si está ahí cerca a tu padre, abrázalo y dale un reconocimiento. Y si no está el padre, pues ahí está la hija mayor, que es la esposa. Abrace a su padre espiritual. Padre, bendigo en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de tus hijos, a cada familia aquí representada. Hijo, abraza a tu abuelo. Hija, abraza a tu papá. Gracias, Señor. Que tu gloria, que tu poder, que tu Espíritu Santo descienda y bendiga a cada uno de estos varones. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú siempre has sido Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si hay alguno aquí esta mañana que no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito para que esta mañana entregue su vida al Señor y se convierta en un hijo de Dios, para que Él sea su Padre. La Biblia dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solo los que creen y lo reciben. Pero esta mañana es la oportunidad para que usted entregue su vida a Cristo. Ayúdeme a hacer esta oración, iglesia, y a los que están aquí por primera vez especialmente, le pido que haga esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta mañana. Tú eres el Padre eterno, tú eres el príncipe de paz. Hoy me acerco a ti para pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida, entra en mi vida, sálvame, hazme un hijo tuyo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puede tomar su lugar.